Señor, te damos gracias, Señor, por este día que nos has permitido vivir, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu gracia que has tenido para cada uno de nosotros. Y te estamos muy agradecidos, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de estar en tu casa. Pone en nosotros un corazón dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra y para escuchar tu voz, Señor. Te pido por cada una de las personas que está aquí, Señor. Darnos un corazón entendido, una mente abierta, Señor, para recibir tu palabra, y te pedimos por aquellas personas, Señor, que vienen en camino, apresura sus pasos y tráelos con bien hasta acá, Señor. Y de igual forma, Señor, te pedimos por la familia Samaguey, Señor, por este partimiento de nuestro hermano Antonio, Señor. Te pedimos que seas tú con la familia, Señor, en este momento, Señor, que traigas consuelo, Señor, a sus vidas, y los ponemos en tus manos, Señor. Nuevamente te agradecemos por este día en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar con esta porción. Bueno, de hecho, vamos a iniciar con la predicación, hermanos, y vamos a ver si nos funciona este asunto. Ok, sí. ¿Cuál es nuestra actitud cuando venimos a adorar a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos, cuando venimos a la casa del Señor? ¿Y cuál es tu actitud hoy al entrar por esas puertas? ¿Cuál fue tu actitud? Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19 nos dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuertes, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová estaba descendiendo sobre el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Se pueden imaginar la escena, hermanos? Nuestro hermano Nahún en la dominical compartió este pasaje. Pero ¿se pueden imaginar la escena de ese monte? ¿Cuál hubiera sido tu reacción si hubieras estado ahí? El versículo 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temieron. Y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos entendieron que no debían jugar con Dios, hermanos. Ellos estaban sumamente aterrados. Y es que la imagen no era para más. Y tú dirás: pero ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Aquella adoración sumamente solemne era cuestión del Antiguo Testamento. Pero, hermanos, a través de las lecciones que hemos tenido, vemos que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Él no es como nosotros, que cambiamos, y no es como nuestros padres,
cómo nos trataron a nosotros cuando nos criaron a nosotros. Y ahora cómo tratan esos mismos padres ahora a sus nietos. Son más suaves con ellos, son más dóciles. Pero hermanos, Dios no cambia. Dios no es más dócil ahora, ni es menos airado, ni menos santo, ni menos justo. Él es el mismo. Él no cambia. Y no porque el día de hoy no veamos a Dios manifestándose de las maneras extraordinarias, no merece que le adoremos como Él demanda que le adoremos. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Y aquellos relatos que vemos en el Antiguo Testamento son para nuestra enseñanza y deberemos de aprender de ellos. La adoración debe ser un acto solemne y lo podemos ver también en el Nuevo Testamento. Y Hebreos, capítulo 12, versículo del 18 en adelante, nos dice, así que recibiremos nosotros un reino. Bueno, de hecho vamos a leer Hebreos, vamos a Hebreos. Se supone que lo tenía aquí. Hebreos capítulo 12, y es el versículo que nuestra hermana nos leyó. Hebreos capítulo 12, versículo 18 en adelante. Dice, porque ustedes, y voy a leer de otra versión, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, sería apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a las miriadas de ángeles, a la asamblea general y a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos que no escaparon cuando rechazaron a los que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz se hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido, diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como por las cosas creadas, a fin de que la esperanza de que perezcan las cosas que son inconmovibles, por lo cual, puesto que recibimos de un reino inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. ¿Cuál es nuestra actitud cuando venimos a adorar a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? Consumimos libros devocionales que están repletos de consejos sobre cómo podemos tener un mejor día, pero dicen poco sobre la gloria trascendente de Dios. Abundan las lecciones de nuestro estudio bíblico que actúan como si fuéramos los personajes principales de la Biblia y tuviéramos que ser valientes como David, fuertes en la oración como Daniel, o aún mejor, padre que Elí. Incluso la predicación se ha vuelto menos sobre Dios y más sobre 5 maneras de ser un mejor marido, 6 maneras de administrar su dinero y 3 consejos para una vida sexual piadosa en el matrimonio. Como dijo Mark Driscoll, es posible ir a la iglesia y escuchar un poco sobre Dios y mucho sobre usted.
La iglesia se ha convertido en algo que gira en torno a nosotros. La música y los programas no tienen que ver con la adoración a Dios o el ministerio a la gente, sino con mis deseos y mi gusto. ¿Me gustó el sermón? ¿Dijo suficientes chistes? ¿Fue lo suficiente práctico para mi vida? ¿Tocaron la música que me gusta? ¿Había un teclado? ¿Había una batería? ¿Tienen un coro de niños? Se planifican servicios de adoración enteros en torno a los pensamientos y preocupaciones del adorador en lugar de aquel a quien se adora. En lugar de asombro, los líderes de la iglesia recurren a trucos y entretenimientos para ganar nuevos consumidores. La adoración se ha convertido en algo que gira en torno a mí, mis deseos, mis gustos, mis preferencias, lo que quiero. Y eso es nada menos que idolatría. Dos hombres han expuesto esta realidad con lo que llaman la teología del gato y del perro. Un perro dice: tú me acaricias, tú me alimentas, me albergas y me amas, tú debes ser Dios. Pero un gato dice: tú me acaricias, me alimentas, me albergas y me amas, yo debo ser Dios. Gran parte del cristianismo moderno se parece a esos pensamientos. Dios ya no es el Rey soberano todopoderoso del universo. Es el proveedor personal, el entrenador de la vida, el chico del hogar y el genio. Todo en uno. Vemos a Dios como un medio para un fin y no como un fin en sí mismo. Utilizamos a Dios para conseguir lo que realmente queremos. Algunos vuelven a la iglesia, empiezan a dar dinero regularmente y tienen una asistencia perfecta en el estudio de la Biblia porque esperan que Dios les quite su enfermedad y arregle su vida o les proporcione riquezas. La religión se ha convertido en un medio para utilizar a Dios para lo que realmente queremos, en lugar de una experiencia de asombro ante el Dios vivo. Y Salomón expone ese tipo de religión como sin sentido aquí en Eclesiastés, capítulo 5, versículo del 1 al 7. Eclesiastés, capítulo 5, versículo del 1 al 7, nos dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Y no sé por qué esto está suena y sueña. Entonces, muchos se dirigen al templo cada semana sin tener la idea de lo que está sucediendo realmente. Llevan a cabo sus sacrificios y llevan a cabo sus rituales, pero estaban muy lejos de darle a Dios la adoración digna. A lo largo de Eclesiastés, hermanos, Salomón ha expuesto repetidamente la carencia de sentido de la vida en este mundo maldito. No sé si algunos de ustedes han tenido oportunidad de leer Eclesiastés. Si esta existencia maldita bajo el sol es todo lo que hay, entonces nada de lo que haga tiene sentido. Nada de lo que intente construir en su vida funcionará. Y no podrá encontrar satisfacción o significado en el placer, el trabajo, el éxito o la política.
Sin embargo, Salomón mira más allá del sol, hacia Dios y pregunta, ¿y la religión? ¿Podemos encontrar el sentido en la religión? No dice que la religión también puede ser un callejón sin salida. ¿Por qué? La religión puede estar vacía cuando no tememos a Dios. En su lugar, caemos en un formalismo que es una rutina de memoria o un intento tonto de manipular a Dios. Y no es que Salomón haya frustrado por tratar de encontrar la satisfacción en todas esas cosas, sino que Salomón encontró todas esas satisfacción en aquellas cosas y no lo logró. En los placeres, en el dinero, en el éxito, en la sabiduría. Y en todas esas cosas que experimentó Salomón, dice que es vanidad de vanidades. Es un sinsentido. Y ahora Salomón en estos versículos dice, bueno, ¿y en la religión? No encontré satisfacción en todas esas, vamos a ver qué pasa en la religión. Y lamentablemente eso es lo que pasa con mucha gente que viene a la iglesia. No tiene satisfacción en ninguna de las cosas que hace y dice, pues vamos a ver en la iglesia cómo nos va. Entonces vemos que muchos se dirigen al templo cada semana sin idea de lo que está sucediendo realmente y llevan a cabo sus sacrificios, llevan a cabo sus rituales, pero estaban muy lejos de darle a Dios la adoración digna de Él. En otras palabras, estaban siendo irreverentes en la casa de Dios y por ende le estaban adorando en vano. Mateo, capítulo 15, versículo del 8 al 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y así hay, hermanos, demasiadas iglesias legalistas que ponen primero sus reglas, sus cuestiones, sus rituales antes que la palabra del Señor. Qué lamentable que personas dediquen tiempo en algo que consideran relevante solo para darse cuenta de que en aquello lo cual invirtieron tiempo no tuvo ningún mérito o resultado. No hay algo más importante en toda la semana, hermanos, que venir a encontrarnos con Dios, en congregarnos para adorarle. Pero imaginen que la evaluación de Dios sea, me adoraste en vano. Perdiste tu tiempo. Fue una adoración inútil. ¿Se imaginan que esa fuera la evaluación de Dios para esta congregación? ¿Alguna vez se han puesto a meditar si Dios aborrece el servicio que le damos cada domingo? ¿Dios puede aborrecer nuestra adoración? Isaías capítulo 1, versículo del 10 al 15, dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve diciendo, ¿para qué me sirve, dice Jehová, multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son graviosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé
de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Se imaginan que esa fuera nuestra evaluación? Pero, ¿cómo podemos evitar tener un servicio ofensivo para Dios? ¿Cómo podemos evitar esa evaluación de nuestro Dios? Bueno, pues Salomón nos dice. Y el primer punto que tenemos ahí es: prepárate al venir a la iglesia de Dios. Versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y podríamos decir que nos dice: ten mucho cuidado cuando te dirijas a ese lugar. ¿Has considerado con quién te vas a encontrar ahí? ¿Alguna vez han pensado, hermanos, cuando vienen a la iglesia? ¿Qué le dijo Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 5? Dios a Moisés: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y les pregunto, ¿ese era un lugar especial? No. Era un pedazo de monte solamente ahí, pero Dios había descendido para encontrarse con Moisés ahí. Y eso lo convertía en un pedazo, eso lo convertía en un lugar santo, porque Dios estaba ahí. Hermanos, ¿Dios está hoy aquí? ¿Y entonces en qué convierte este lugar? Eso es lo que nos está recordando el autor de Eclesiastés. Ten cuidado cuando te diriges al lugar de adoración. Te diriges al lugar donde el Creador del universo inclina su oído para encontrarse contigo. Por lo tanto, guarda tus pies. Y esto va dirigido a todos en general, hermano, tanto miembros como visitantes, a cualquier persona, servidores. Guarda tus pies. Tengamos mucho cuidado, porque lo que hacemos aquí no es cosa ligera, no es cosa superficial. ¿Cómo estamos viviendo en el día de hoy, hermanos? ¿Somos una generación o somos la generación de los que estamos, pero no estamos? Cuando estamos en una reunión familiar, ¿cómo nos encontramos la mayoría de los que estamos ahí? O cuando tenemos invitados, en el teléfono. Estamos, pero no estamos. Sus cuerpos están ahí, pero sus mentes están en otro lugar. Y eso es terrible. Pero que eso ocurra en la casa de Dios, donde el Rey del universo desciende para encontrarse con su pueblo, eso es una tragedia, hermanos. Que personas estén texteando, otros ahí están viendo videos, otros riéndose. O tú puedes decir: yo no hago ninguna de esas cosas, pero pues puedes estar pensando: ¿y qué voy a comer el día de hoy? ¿Y ahorita dónde voy a ir en cuanto salga? Entonces, estamos hablando del corazón, hermanos, de la mente. Tú puedes estar aquí sin estar aquí. Primera de Timoteo capítulo 3 del 14 al 15, Pablo a Timoteo le dice: te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál debe ser mi disposición para venir a la casa de Dios? El autor
nos va a decir en este mismo versículo cuál debe ser nuestra actitud al venir a la casa de Dios. Dice el versículo completo: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Y qué dice? Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y esta palabra oír, hermanos, es escuchar. Y da la idea de escuchar cuidadosamente para ponerlo en práctica. No solamente de un escuchar, sino de ponerlo en práctica para obedecer. No es solamente venir a escuchar. Como cuando nos decían nuestras mamás o los papás, no, por un oído te entra y por el otro te sale. Lo más importante que debe ocurrir en la casa de Dios es que escuchemos la palabra de Dios predicada. Pero para muchas iglesias y para muchas personas eso no parece ser muy obvio. Lamentablemente la predicación en el día de hoy está tomando un lugar menos importante para darle espacio a que los creyentes se expresen, a que den sus testimonios, a que tengan números especiales, eventos, grupos musicales y todas estas actividades que a la gente le llama la atención. Y no estoy diciendo que esté mal, pero cuando el énfasis es el entretenimiento, cuando el énfasis es que la gente esté cómoda y esté bien, entonces estamos mal como iglesia. Porque la iglesia no es un club social. Pero es bueno, hermanos, tener comunión con los hermanos. Nos gozamos en eso. Pero no es el fin en sí. El problema es que cada vez menos se le está dando importancia a la predicación en el culto, como si nuestras palabras o nuestras acciones fueran más importantes que la de Dios. Me atrevo a decir que no hay lugar en la historia donde la predicación en este momento esté pasando a un lugar secundario, hermanos. La razón por la que nos hemos congregado en este lugar es para escuchar la palabra de Dios. Y no es la única razón. Es la razón primordial por la cual nosotros venimos a congregarnos, para escuchar la voz de Dios, no la nuestra. El versículo continúa y nos dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se aparte a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Y podemos observar cuán distantes estamos de Dios. Su autoridad y sabiduría no tienen límites, mas nosotros somos limitados en todo sentido, hermanos. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Debemos darle el lugar que a Él le corresponde. ¿Y entonces qué debemos hacer? Pues como dice aquí, hablar menos y escuchar más. Debemos estar ansiosos de escuchar la palabra de Dios y no debemos hablar apresuradamente, como Santiago nos dice: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. El versículo 3, lamentablemente no lo puse aquí, pero nos dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Y varios autores dan a entender que posiblemente este era un dicho en aquel tiempo, pero la tendencia de decir mucho es la señal de necedad. Salomón dice que el necio vienen muchas palabras, así como los sueños acompañan a la mente confundida. Con este comentario simplemente hace a una comparación. Las palabras vacías fluyen de la boca del necio, así como los sueños revolotean en una mente desasosegada. Y entonces, ¿qué es lo que hemos dicho hasta aquí? Guardemos de cuál es nuestra actitud a venir a la casa del Señor. Guarda tu pie, acércate para oír y no te des prisa con tu boca.
Pero también aquí tenemos un punto número 2. Y este punto 2 nos dice, cumple lo que prometes. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. En la cultura judía los votos eran comunes. Salomón nos exhorta a cumplir nuestros votos a Dios y vemos que el primer voto que se registra en la escritura es el de Jacob. Cuando se fue de la casa siendo joven, prometió, si vas conmigo y me guardas en este viaje en que estoy, Jehová será mi Dios y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Años más tarde, Jacob regresó a Betel, el lugar donde hizo ese voto, y construyó un altar ahí, y podemos asumir que con gratitud cumplió esa promesa. También podemos ver a Ana prometiendo que si Dios le daba un hijo, lo dedicaría, a Jehová todos los días de su vida, y eso está en Samuel. Y efectivamente tuvo un hijo y lo dio para la obra de Dios después de ponerle por nombre Samuel, que significa Dios oye. Dios había escuchado la oración y había bendecido con un hijo. Y parece ser que nosotros a veces le damos poca importancia a las palabras, pero Dios no es así. Dios le da importancia a lo que decimos. Deuteronomio capítulo 20, versículo del 21 al 23 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiese salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Hermano, ¿eres miembro de esta iglesia? Tú hiciste un voto cuando te hiciste miembro. Y nuestro hermano, por lo general, cuando hace este servicio que hacemos para los miembros y todo esto, él dice que pasa a los miembros con todos los derechos y responsabilidades que se les conlleva. Y el hermano nos dice, nuestro pastor nos dice, apoyando a la iglesia a través del servicio, con su tiempo, dones y servicio, procurando glorificar a Dios en todo lo que hace. ¿Lo hemos cumplido? Como miembros de la iglesia hemos cumplido, dando de nuestro servicio, de nuestros talentos. Hemos glorificado a Dios con nuestras vidas, que es lo más importante. Hemos edificado a la iglesia. Hicimos un voto. Algunos hemos presentado a nuestros hijos. Hicimos un voto de que íbamos a guiar a ese niño a Cristo. ¿Estamos cumpliendo como padres? Cumplamos nuestros votos, hermanos. Ya pasó un ciclo, Eclesiastés. ¿Cumplimos con nuestras responsabilidades en los cargos que asumimos cada uno de nosotros? Y para vergüenza mía, yo quedé a deber. Y viene otro ciclo y muchos de nosotros vamos a agarrar responsabilidades. ¿Vamos a cumplir? Entonces, todos esos votos delante de Dios no son solo palabras vacías que se olvidan como pasa con el sueño de la noche anterior. Debemos temer a Dios. Hermanos, servir al Señor es un privilegio, hermanos. Es una oportunidad que Él nos da.
Y no es que nosotros seamos importantes o es que, Señor, yo te voy a dar a ti el privilegio de poner mis dones en servicio. No, hermanos. Todo lo que procede, procede de Dios. De la gracia de Él. Lo poco que pueda aportar para la iglesia no es porque sea inteligente o porque se me dé o porque es Dios. Versículos 6 y 7 nos dice, no dejen que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y nos cuesta entender este último versículo, o este concepto, porque vivimos en una cultura que no tiene reverencia por la autoridad. Ya no nos acercamos a los padres, a los maestros o entrenadores con respeto. La falta de respeto y de honor se ha extendido a un nuevo cristianismo informal en el que Jesús es nuestro compañero o copiloto y no tanto nuestro Rey absoluto y nuestro Maestro soberano. Hemos perdido la reverencia que le debemos dar a Dios, a nuestro Señor. Y tomamos la mayoría de las cosas a la ligera, como si Dios no estuviera presente, como si Dios no estuviera aquí, como si Dios no nos observara cada día de nuestras vidas. ¿Y a dónde va Salomón con todo esto? Si tú te vas a llevar algo en esta tarde, hermano, es que entendamos que debemos tener reverencia delante del Señor. Si entendiste eso, entendiste el mensaje. Debemos someternos humildemente a Dios, que conoce todos nuestros pecados y nuestras promesas vacías, y sentir temor. Pero como veíamos también y como nos habló nuestro hermano en esa porción donde viene nuestro panfleto, ¿cómo se llama? El boletín. Entonces, todo es caras largas y todo es temor. No. Gózate en adorar a Dios. Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle. Bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y entonces, ¿es con reverencia o es con gozo? ¿Cuál es esa medida? ¿Cuál es el punto de tensión entre esas dos? Pero hermanos, la única manera que podamos acercarnos o la única manera que podemos acercarnos a la divinidad de manera apropiada es a través de Jesús. Nadie puede experimentar el verdadero gozo de la adoración sin haber experimentado un profundo y genuino temor reverente por la persona de Dios. Cuando entendemos que aquel todopoderoso, eterno, santo y justo Dios que tiene el poder para destruirnos, hermano, y no solo eso, sino para enviarnos al infierno. En vez de darnos eso, envió a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, para vivir la vida de rectitud que ninguno de nosotros puede vivir, para sacrificarlo en pago de nuestros pecados,
para que ya no vea más a este pecador, sino que vea la vida de obediencia de su Hijo. Cuando pensamos en esto, hermanos, no queda más que rendir adoración a aquel que la merece. Cuando podemos ver la condición de la que nos sacó Cristo y en lo que nos ha transformado, hermanos, debemos de venir con una actitud de adoración, de gratitud, de deseo de servirle. Pero si deberíamos entender, es difícil de entender esto, porque lamentablemente no tenemos, ¿cómo se podría decir? No entendemos la magnitud de nuestras transgresiones y pecados, hermanos. No podemos entender esa magnitud o la magnitud del perdón que se nos ha concedido a través de Cristo. No la apreciamos como deberíamos de apreciarla. Pero sí deberíamos entender que somos pecadores redimidos por la sangre del Cordero, y eso es suficiente para adorar a Dios de manera gozosa, pero reverente. Dale el lugar que se merece Dios. Gózate con los hermanos, gózate en la predicación, pero ten esa actitud todos los días de tu vida, no solamente cuando entres por esas puertas. Agradécele al Señor cada vez que despiertas. Voy a cerrar con este pasaje y espero, bueno, yo sé que la mayoría de ustedes, o al menos yo, tengo esta porción de la Escritura, es mis versículos favoritos, por así decir. No debería ser toda la Escritura nuestra porción favorita, pero Apocalipsis capítulo 5, versículo del 9 en adelante, es algo que cada vez que medito en ello, o sea, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Señor, te damos gracias, Señor, por este día que nos has permitido vivir, Señor. Te damos gracias porque un día, Señor, enviaste tú a tu Hijo, Señor, a morir por pecadores, Señor, que te iban a rechazar, Señor. Permite que nuestras vidas, Señor, sean sacrificios vivos delante de ti, Señor. Permite que te podamos dar, Señor, la adoración y la alabanza que tú mereces, Señor, porque tú eres digno, Señor. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y ayúdanos a tener o a poder vivir una vida que sea digna de ti, Señor. Ayúdanos a que ese título que llevamos cada día, Señor,
pueda representarte, Señor, allá afuera. Darnos oídos, Señor, que podamos escuchar tu palabra y que podamos llevarla a cabo, Señor. Permite que como congregación, Señor, podamos darte una adoración, Señor, en la cual te exalte y te glorifique como tú te mereces, Señor. Porque este es tu día, Señor. Este es el día que tú has designado, Señor, para llevarte adoración, Señor, porque tú la mereces. Ayúdanos a entender, Señor, el sacrificio de tu Hijo por nosotros, Señor. Ayúdanos a apreciarlo, a poder apropiárnoslo, Señor, para adorarte de la manera que tú mereces, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas, Señor, que está en este lugar. Y te pido que les ayudes, Señor, a llevar una vida digna de ti, Señor. Te pedimos también por aquellas personas, Señor, que tienen necesidad, Señor, han perdido seres queridos, Señor, o tienen dificultades, Señor. Te pedimos que conforme a tu voluntad, Señor, tú suplas para todas esas necesidades y lleves consuelo a sus vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu amado Jesús. Amén.